Muchos están estrenando la mascota que les llegó en Navidad, ¿verdad? La gran pregunta ahora es, ¿cómo lo educo desde que está así, pequeño, cachorro? Aquí está el veterinario de Buen Día, Oscar Robert, para ayudarle. Otra vez, buenos días. Buenos días, bien, por dicha. Ahora sí, entonces, llegó perrito nuevo, está la cocina llena de papel periódico, los Todas muebles las con dudas, sus primeros mordiscos y las todo. primeras tortas, ¿Cómo empezamos entonces? paciencia. Las primeras dosis es paciencia. Ajá. Si no tenemos paciencia, no vamos a lograr educar el perro. O sea, nos va a tomar, Ajá. yo diría que de 4 a 5 meses es el periodo. Meses. Meses, Ajá. sí, para que el perro realmente empiece a entender, empiece a retener, empiece a hacer caso a muchas cosas. Entonces, si no tenemos paciencia, desde ahí ya empezamos mal. Okay. Entonces, ¿cuándo empezar? El primer día que llega a casa. De una vez. Del momento que llega y obviamente, ojalá ya tuviéramos definido en qué zonas vamos a tener el perro, si vamos a subir al perro a la cama o no lo vamos a subir, porque todas esas cosas que empiezan claro. a haber diferencias entre que un chiquito lo sube, otro lo baja, uno le dice una cosa, otro le dice eso, confunde el perro. Entonces ya deberíamos haber definido muy bien cómo lo vamos a educar, en qué áreas va a estar, qué zona le vamos a asignar al perro. Eso se debe definir antes de que el perro llegue. Las reglas generales, Sí, digamos. pero la educación se inicia en el momento en que el perro llega. ¿Y cuál es el método para Ok. educar al perro? Repetición. Los perros entienden por repetición. Entonces, por Ok. eso la dosis de paciencia es muy importante, porque si tenemos que dar una orden 40 veces, 50, hay razas que son más rápidas, otros son más lentas, otros son más jupones, cuesta más que pongan atención. Entonces, Ajá. vamos a tener que repetir y repetir y repetir. El castigo físico no sirve. O sea, ¿No? eso olvidémonos. Golpear a un perro, vamos a llenarlo de traumas, o sea, más bien va a ser contraproducente. O sea, la mejor forma de regañar a un perro es la voz. Eso va a ser, digamos, el sistema más importante es, o le hablamos fuerte, contundente, militarmente, porque así debe ser la orden, Ajá. el regaño debe ser militar, o bajamos la voz, lo felicitamos, le hablamos bonito. Eso es el mejor premio que le podemos dar. Nada Entonces, del rollo de papel nada. periódico. Pues en nada. algunos casos es asustar al perro, Ajá. pero también vamos a crear un montón de traumas. Recordemos que cuando el perro llega a la casa es un perro que viene en una hoja en blanco. Todo lo que va a empezar a aprender se va a ir grabando ahí, se va a ir marcando. Entonces tanto lo bueno como lo malo va a quedar en su formación. Entonces evitemos todos esos traumas, esos golpes, esos sustos, porque más bien lo que van a hacer es perjudicar después la parte emocional del perro. Entonces manejémoslo simplemente con órdenes contundentes, ¿verdad? Y militares, no de, porfa, no haga eso, no, tiene que ser un no rotundo. Yo había escuchado o leído, no recuerdo, que esas órdenes había que dárselas al perro en el momento en que él hacía algo malo, ¿no? Un minuto 3 horas después no sirve. Eso de que la gente llega y el perro está suelto en la casa y la casa está llena de heces y de orines, es un desastre Ajá. total y la gente se enoja, se pone con cólera, cogen el perro, lo arrastran, le meten el hocico, o sea, de nada sirve. Lo que van a hacer es crear un montón de traumas. De hecho, hasta aprenden a comerse sus propias heces del miedo de que les hagan eso. Entonces, si lo vamos a regañar, tiene que ser en el momento que está haciendo la acción. Cualquier travesura que esté haciendo, sea comiendo un zapato, sea orinando, sea defecando, tiene que ser en el momento. Y como le digo, simplemente subir el tono de voz, hasta un zapateo, o sea, aplaudirle, es suficiente para que él entienda que está mal hecho. Igual, obviamente, cuando el perro lo hace bien, lo hace en un periódico, lo hace en el zacate, lo hace donde ustedes quieren, lo recompensan con el tono de voz. Solo que usted le diga muy bien, eso es suficiente. Entonces, para cuando uno se encuentra la travesura, aguantarse, porque no hay... Limpiar. Entonces, ¿qué hacemos? Que si el perro va a estar solo en la casa, lo que hacemos es dejarlo en un área, ojalá un área pequeña, un cuarto de pilas o un cuarto pequeño, y lo forramos en periódico, todo forrado, para que no falle. Es importante que el perro también aprenda a sentir la textura del periódico y a perderle miedo para orinar y defecar sobre el periódico. Entonces, si eso lo hacemos durante una semana, y vamos después reduciendo la cantidad de periódico, él solito va a ir a buscar el periódico y va a hacer ahí, pero ya va a estar condicionado a que cuando toca el periódico orina y defeca. Entonces, si el perro entra a la casa debe estar bajo supervisión, o sea, alguien de la casa debe andarlo persiguiendo. ¿Por qué? Porque hay que cogerlo infragante en el momento que va a orinar, en el momento que, o sea, si cuando ya nos encontramos, ese es en la alfombra o una orinada, limpiemos, o sea, ya no perdamos el tiempo, tiene que ser en el momento. Tenemos una serie de recomendaciones muy puntuales. Correcto. Que usted nos quería dar. La primera es sobre el territorio, por ejemplo, los lugares. El perro debe tener su zona, debe tener su territorio propio, y eso se lo vamos a asignar poniéndole su cama, sus platos de comida, su plato de agua, y ojalá un poquito de periódico alrededor, para que él relacione que esa va a ser su territorio. Ahí va a dormir, y ahí va a empezar a dormir desde el día que llega, porque si después lo empezamos a cambiar de zonas, empiezan los llantos, que no, que yo quería dormir dentro del cuarto, y ahora resulta que ya lo queremos mandar a la terraza, y eso no funciona. Entonces, asignarle un lugar desde el día que llega, muy importante. Repetimos lo de la paciencia, entonces, obviamente.
Paciencia es muy importante. Si no tenemos paciencia y tiramos la toalla, como decimos, entonces termina el perro en el patio encerrado o amarrado de un mecate o regalándolo. O sea, no, hay que tener paciencia y sobre todo conocer muy bien también la raza que estamos adquiriendo, ¿verdad? Cómo es el temperamento, qué tan rápido es su aprendizaje, qué tan... Porque hay razas de cacería como el Beagle, por ejemplo, que su interés es el olfato pegado al piso todo el día, entonces hay que buscarle la forma de llamar la atención, y eso sí lo podemos hacer utilizando galletas o cosas para que él logremos su atención. Sí, exactamente, pero eso hay que conocer la raza. Una cosa que no se me había ocurrido es la elección del nombre del perro a la hora de esto de disciplinarlo. Recordemos que el perro entiende cómo vocalicemos la palabra, no entiende la palabra, porque el significado de la palabra nunca la va a entender, pero si yo le pongo Max, y es una palabra corta y fuerte, el Max se lo va a entender como su nombre, lo va a aprender. Igual siéntese, el siéntese él no entiende que si siéntese significa sentarse, pero sí lo va a realizar la acción, porque ya el sonido lo conoce. Entonces se recomiendan nombres cortos. Cortos, igual órdenes, cuando queremos enseñar esos órdenes tratemos de hacerlos, por eso muchas veces se utilizan comandos en inglés, como el sit, que es mucho más corto, pero lo importante es que sea corta y contundente y no confundirlo. O sea, nada de Firulais, vaya, tráigame el periódico. Sí, 20 palabras no entendió nada. Ok, órdenes claras y precisas tienen que ver con... Y contundentes, militares, o sea, que realmente sienta autoridad. El perro, recordemos que es un miembro de una manada, él llega a integrarse a una manada y empieza a ver quién tiene autoridad y quién no, y entonces de eso va a depender de cómo lo tratemos, de cómo lo manejemos. ¿Qué hay acerca de la comida? Horarios, importantísimo. Y la dieta, o sea, el no estar alcahueteando y cambiando dietas y que posiblemente se me va a aburrir del alimento y le empiezo a hacer cambios y le empiezo a meter pollito y carnita y hacemos un desastre que al final no sabemos cómo manejarlo. Entonces, desde que el perro llega con su dieta ya establecida, con esa dieta nos quedamos. Cuando cumple un año la cambiamos a adulto y vamos bajo la recomendación del veterinario cambiando la formulación, pero siempre tener un horario. O sea, ojalá acostumbrarlo. El perro puede comer 3 veces al día, tal vez hasta los 3 meses, luego lo pasamos a 2 veces al día, hasta los 7, 8 meses y luego 1 vez al día. El perro puede llegar a comer 1 vez al día. Ahora, como habíamos mencionado en otros programas, hay perros que son muy muertos de hambre, muy latosos, que si no le damos 2 veces al día vamos a estar ladrando por comida. Entonces esos perros ni modo 2 veces al día, pero con su horario. Tratemos de siempre mantener horarios. Y hay que ser igual de militar en el asunto de los paseos del perro, con horarios. El paseo es importantísimo. El paseo es una forma de compartir con el perro, de enseñarle rutinas, de horarios, de que es la hora de orinar, la hora de defecar, porque él aprende que con el paseo es su momento de ir al baño. Además el ejercicio, los cachorros son perros muy llenos de energía, entonces si no los cansamos, si no los caminamos, si no los paseamos, toda esa energía la canalizan en destruir los rodapiés, en destruir zapatos, en destruir cables, en comerse teléfonos, todo lo que esté a su alcance. Entonces el paseo tiene muchísimos beneficios. Ya hablamos acerca de la actitud que uno tiene que tener ante las travesuras, no alterarse mucho, entonces, conservar la calma. Con solo el tono de voz, pero un tono de voz fuerte, que sea contundente es suficiente. Luego el castigo físico no es necesario, no. Ok. No es necesario. Y bueno, ya hablamos de castigar mucho y todo, ¿qué tal los premios? ¿Cuándo hay que premiar el perro? Que se lo gane. Que se lo gane. Definitivamente, eso de darle galletitas por darle, no, que se lo gane. Que se lo gane cuando va a hacer sus necesidades, que se lo gane. Yo le puedo dar una orden, siéntese. Si no se sienta, no se lo gana. Entonces, el perro tiene que aprender a ganarse ese premio y a él le interesa, porque son muy interesados. Entonces, sí, claro. Si quiere un premio, gáneselo. Entonces, así debe ser, no dárselo por dárselo. Bueno, eso era bastante militar, pero se trata de meter en cintura. Si no lo educamos, es la base de lo que va a pasar a futuro para disfrutar el perro. Si el perro se vuelve un mal educado, se vuelve un estorbo. Claro. Entonces terminan relegados o regalados o amarrados, ¿no? Entonces, si no educamos al perro, no lo vamos a disfrutar. Yo creo que esa es la base para que realmente tengamos un perro, un miembro de la familia educado con nosotros. Y yo creo que queda patente la buena mano que tiene el doctor también, mano arrulladora, me dicen por acá, porque Max es este, ¿verdad? Max está, pero es que ha pasado en manos de todo el mundo. Chineado toda la... Sí. Última pregunta, sí, medio gol. ¿Cuándo ya es demasiado tarde para comenzar a entrenar a un perro? Nunca. No, lo que pasa es que hay malos hábitos que se aprenden y entonces después es muy difícil quitar esos malos hábitos. Pero nunca es tarde para empezar. El perro siempre aprende. Pero si viene arrastrando ciertos hábitos, sobre todo cuando recogemos un perro de la calle y ya trae ciertos hábitos que tenemos que empezar a manejar, como romper la basura y otro tipo de cosas, es más difícil. Pero o sea, sí se llega a lograr, pero es más difícil. Perfecto. Una buena noticia entonces para todos los
perrotenientes, no sé, todos los dueños de los perros. No, y es importante. Uno ve cuando una persona tiene autoridad para manejar su perro, es un perro educado, realmente. Exactamente. Sí. Muchísimas gracias, Doc. Encantado.